En este viernes de la quinta semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 10, 31 al 42, que dice así: En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús, y él les replicó: Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: No te queremos apedrear por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les digo, ¿son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En estos días pasados hemos reflexionado en el relato de la mujer adúltera, que es el capítulo 8 de Juan, y en el largo discurso que le siguió. Pero hoy la Iglesia nos invita a meditar el final del capítulo 10. ¿Por qué ese salto? ¿Por qué no seguimos con la lectura continuada? Las razones son dos. Primero, porque el capítulo 9, que es la curación del ciego de nacimiento, y que es el sexto signo que hizo Jesús, la Iglesia propone meditarlo en otro momento de las celebraciones del año. Y segundo, porque el domingo que viene iniciamos las celebraciones de la Semana Santa, y el final del capítulo 10, que es el texto que nos toca hoy, sale a la luz una de las principales acusaciones que los judíos le hacen a Jesús. Lo acusan de blasfemia, por hacerse igual a Dios. El texto de hoy nos presenta los últimos intentos que hicieron los judíos para silenciar a Jesús. En el capítulo que sigue, el 11, Juan nos relata el último signo, el séptimo, que es la resurrección de Lázaro. Y a propósito de este último signo, los judíos tomarán la decisión definitiva de matar a Jesús. El relato que les acabo de leer tuvo lugar durante la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación. Esta fiesta religiosa judía conmemoraba la nueva dedicación del templo que tuvo lugar en el año 165 a.C. El propósito de esta fiesta es limpiar la profanación del templo que hizo el rey Seleucida Antíoco Epífanes IV, quien se creía divino. Este rey, además de profanar el templo, prohibió la religión judía y obligó a los judíos a adorar al dios griego Zeus. Como consecuencia de esas acciones, un grupo de celosos judíos, liderados por los hermanos Macabeo, se levantaron en armas, enfrentaron al rey y lograron la liberación de Israel de manos de los Seleucidas, que era una dinastía que remitía al imperio de Alejandro Magno. Desde entonces los judíos celebran todos los años, en torno a Navidad, a fin de año, la purificación del templo. Se celebraba 3 meses después de la fiesta de las Sientas y duraba también 8 días. Para esta ocasión Jesús ha subido a Jerusalén, como muchos otros peregrinos, a celebrar esta fiesta. Y durante la fiesta va a enseñar que Él es el único consagrado a Dios, ni el rey Antíoco, ni siquiera el César. Y en esta fiesta en que se celebraba la dedicación del templo, va a sugerir que Él es el verdadero templo, y va a afirmar: yo y el Padre somos uno. Bueno, pues el relato de hoy es la reacción judía a esta provocadora afirmación de Jesús. Dice el texto que por lo que dijo, los judíos de nuevo agarraron piedras para apedrear a Jesús. Estaban furiosos, pues afirmar que Jesús y Dios Padre son uno ya es demasiado. Entonces Jesús se defiende poniendo como testigo a sus obras. Ellos han visto sus obras, por ejemplo, la curación del paralítico en la piscina de Betesda
y la curación del ciego de nacimiento que tuvieron lugar en Jerusalén. Por eso les dice: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, y ustedes son testigos. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Las obras de las que ellos son testigos son obras buenas, de salud y de vida, obras que sin duda ponen a Jesús del lado de Dios. Y estas deben ser prueba suficiente para probar que Jesús y el Padre son uno. Entonces ellos argumentan: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. El problema, pues, no son las obras buenas que hace. El problema es que tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y para los judíos, que son fuertemente monoteístas y en pleitos constantes con los politeístas romanos, que un hombre se haga Dios era algo inconcebible. Antes de seguir, es importante aclarar esta acusación. Jesús, a los ojos de sus discípulos y de todos sus contemporáneos, fue un verdadero y perfecto hombre, como cualquiera de nosotros. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed, se angustiaba, lloraba, rezaba al Padre, tenía tentaciones. Finalmente, como veremos, va a pasar por la muerte. Por tanto, el hecho de que Jesús sea verdadero hombre nunca se puso en discusión. Siempre la Iglesia afirmó y afirmará que Él es verdadero y perfecto hombre, y que es igual a nosotros en todo menos en el pecado. El problema en tiempos en que Juan escribe su Evangelio y en los primeros siglos de vida de la Iglesia fue la divinidad de Jesús. ¿Es también Dios? Va a ser a partir de su resurrección, cuando la Iglesia meditará en la vida y muerte del Señor, pero especialmente en su resurrección, y entonces tomará conciencia de lo que hizo, de cómo vivió y cómo murió, y concluirá que Él no puede ser solo hombre, tiene que ser Dios. A medida que pasaron los años, la Iglesia se fue afirmando en esta convicción, pues el crecimiento en la fe es un proceso. Las cartas de Pablo y los evangelios, que se escribieron en la segunda mitad del primer siglo, van a ir reflejando el crecimiento en esta creencia vacilar de la Iglesia. Y el Evangelio de Juan, escrito en torno al año 100, unos 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, es quien tiene la fe más asentada, y lo va a mostrar en textos como el de hoy. Sin embargo, el conjunto de la Iglesia se tomará mucho tiempo para definir formalmente que si bien Jesús es verdadero y perfecto hombre, es también verdadero y perfecto Dios. Esto sucederá recién en los siglos IV y V después de Cristo. Básicamente en los primeros 4 concilios universales que la Iglesia celebró. Bueno, pues volviendo al relato de hoy, el texto nos dice que Jesús se defiende de sus acusadores citando el Salmo 82. En este breve salmo, que los invito a leer, Dios se queja de que no hacemos lo que hay que hacer, pues hacemos distinción de personas y vamos contra el débil y el pobre. Yo había dicho, dice el Salmo, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero como no hacen lo que hacen los hijos del Altísimo, todos ustedes morirán. El Salmo pues llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios e hicieron lo que Él desea. Luego, ¿con cuánta más razón puede decir que es Dios aquel, dice el texto, a quien el Padre consagró y envió al mundo? Y a Juan en su prólogo nos ha dicho que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso Jesús concluye preguntándoles, ¿dicen ustedes que blasfema porque dicen que es hijo de Dios? Recuerden siempre que los evangelios son una especie de catecismo cuyo objetivo es enseñarnos al público para quienes escriben y a nosotros acerca de Jesús. Y en este caso Juan nos está enseñando que Jesús es Dios. Y para concluir la discusión, Jesús pone como aval de lo que dice el testimonio de sus obras. Dice el texto, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago,
aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ante esta afirmación final de Jesús dice el texto que intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Jesús se fue del peligroso Jerusalén hacia el Mar Muerto, a unos 30 kilómetros al desierto al otro lado del Jordán, es decir, a tierra pagana. Y nos dice el texto que fue al lugar donde había estado bautizando Juan y se quedó allí. Irónicamente, Juan concluye diciendo que mientras que las autoridades judías no creyeron en él, muchos del pueblo, y tal vez también no judíos, pues estaban en tierra pagana, que habían escuchado a Juan y que han visto sus obras, fueron a buscarlo. Y dice el texto que decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. A la luz de este texto los invito, primero, a reflexionar en que Jesús no solo anunció su camino con palabras, sino también lo hizo con obras, y éstas dan testimonio de la validez de su camino. Y segundo, reflexionar en la persona misma de Jesús, en ese hombre que es Dios. Usualmente creemos que es Dios, pero a veces olvidamos que también fue hombre. Olvidamos que tuvo tentaciones y dudas como las tengo yo, y que tuvo que tomar decisiones como las tengo que tomar yo. Por tanto, debemos preguntarnos si para mí, además de ser verdadero Dios, Él es también verdadero y perfecto hombre. Pues solo si creo que también es hombre, entonces lo podré seguir, porque como hombre podré caminar a su paso y también podré hacer lo que hizo. Pidámosle a Dios que nuestra fe en Jesús, verdadero Dios y hombre, crezca, de manera que podamos seguirlo y podamos vivir como nos lo pide. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.